buenos días, señores miembros del jurado, señorita sustentante, a los jóvenes que están participando en calidad de público, nuestras cordiales bienvenidas. Voy a pedir, por favor, a los señores miembros del jurado que tengan la gentileza de activar sus cámaras para poder distinguir un poco el jurado de lo que puede ser el público asistente a esta sesión y acto académico, para poder iniciar con nuestra actividad, por favor. Bien, vamos a dar inicio a la sustentación de la tesis que ha sido programada para hoy día. Señores miembros del jurado, señorita sustentante, nuevamente muy buenos días. Seguimos con esta modalidad excepcional de sustentación a través de la herramienta tecnológica oficial de la UNSH, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central y que, como es de conocimiento general, ha obligado a todo el sistema educativo, en especial al sistema universitario, a implementar todas sus actividades académicas a través de la modalidad virtual. Las sustentaciones de tesis en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Huamanga no dejarán de ser actos académicos de especial significado, ya sea en su modalidad presencial o virtual. Seguirán siendo rigurosas, objetivas, públicas, hasta donde nos permitan las condiciones, y se desarrollarán con la mayor seriedad del caso. En este sentido, señores miembros del jurado, vamos a dar inicio al acto de sustentación de la tesis titulada Imaginación e improvisación en la construcción de la música rap en Ayacucho 2019, presentada por la bachiller Karen Diana Vilcamichi Yupanqui. Invito al señor secretario docente para que dé lectura a la resolución de canal que aprueba la presente actividad o el presente acto de sustentación. Adelante, señor secretario. Muy buenos días, señor decano, señores miembros del jurado, señorita sustentante y jóvenes participantes. Vamos a dar lectura a la resolución de canal número 183, Ayacucho, octubre de 2020, vista la solicitud de fecha 9 de octubre de 2020, referente a fijación de lugar, hora y fecha para sustentación de tesis presentada por la bachiller Karen Diana Vilcamichi Yupanqui, considerando que mediante el documento de vistos, la bachiller Karen Diana Vilcamichi Yupanqui solicita optar el título profesional de licenciada en Ciencias de la Comunicación por la modalidad de sustentación de la tesis Imaginación e improvisación en la construcción de la música rap en Ayacucho 2019, adjuntando los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, que de acuerdo a la resolución de canal número 035-2020 de fecha mayo 4 de 2020, se aprobó la Directiva de Procedimientos para el Trámite Virtual de Procesos Académicos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales, que de acuerdo a la resolución del Consejo Universitario número 167 de fecha mayo 12 de 2020, se tomó conocimiento del Reglamento de Procedimientos para el Trámite Virtual de Procesos Académicos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales, que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 9 y 10, capítulo 3 del procedimiento de titulación de tesis del Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado, corresponde fijar lugar, hora y fecha para la sustentación virtual de la tesis solicitada. El decano de la facultad, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, el reglamento general y el estatuto universitario, resuelve: primero, declarar expedita a la bachiller en Ciencias de la Comunicación Karen Diana Vilcamichi Yupanqui para someterse a la sustentación virtual de la tesis, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Segundo, fijar la fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día martes 27 de octubre de 2020 a las 11 horas. Tercero, designar en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis a los docentes: licenciado Rafael Martín Naveros Castro, maestra Mariela Marisol y Antoy Barbosa, licenciada Yanibel Hurtado Vargas, y la presencia del doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, asesor, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui. Regístrese, comuníquese y archívese. Luego de la lectura de la resolución correspondiente, invito a Karen Vilcamichi
Yupanqui para que pueda iniciar con la sustentación de su tesis en un tiempo de 20 minutos. Le pido por favor que en lo posible se ajuste este tiempo por una cuestión formal. Luego de ello habrá la posibilidad de seguramente ampliar algunos puntos que podrían quedar pendientes durante la defensa de la tesis que se va a realizar a partir de las preguntas que formulará el jurado en el orden que seguramente señalaremos en su momento. Por lo pronto, le pido por favor que inicie con la sustentación, la presentación a lo mejor de su material en PPT por el tiempo de 20 minutos. Adelante, Karen. Buen día, señor decano, jurados y señor secretario. Mi trabajo se titula Imaginación e improvisación en la construcción de la música rap en Ayacucho 2019. Mi planteamiento de problema. Mi objetivo de estudio fue la música, específicamente la música rap, para conocer el imaginario de los jóvenes mediante la construcción de sus letras musicales. Según el estudio de Olvera, esta música surgió en el barrio Bronx en Nueva York a mediados de los años 70. Lázaro y Silva plantean 3 factores contribuyentes a la expansión del hip hop y con ello de la música rap: la industria cultural norteamericana, el ingreso y aceptación de esos productos por otros países y la identificación de jóvenes con el contenido social y político. En el documental Vida Hip Hop, la música ingresa al Perú a inicios de los años 90 y es captado por diferentes jóvenes, quienes practican esta música en su tiempo libre. Se ha observado a jóvenes practicar música rap, específicamente el freestyle, en diferentes espacios de la ciudad de Ayacucho. Al no tener una cantidad exacta de cuántas personas practican este estilo musical, se acudió a la investigación realizada por la Municipalidad de Huamán y de Vida. En ella se encuentra que el 15.8% de jóvenes realizan actividades diferentes a las que normalmente realizan los jóvenes en su tiempo libre, que es estudiar o hacer deporte. Algunos de estos jóvenes que están en este porcentaje podrían estar practicando música rap, específicamente el freestyle, expresando al momento de improvisar sus imaginarios. Pregunta principal: ¿qué papel juega la imaginación y la improvisación en la construcción de la música rap que practican los jóvenes en la ciudad de Ayacucho del año 2019? Objetivo principal: conocer qué papel juega la imaginación y la improvisación en la construcción de la música rap en los jóvenes de la ciudad de Ayacucho del año 2019. Hipótesis principal: la imaginación y la improvisación juegan un rol fundamental en la construcción de la música rap que practican los jóvenes en la ciudad de Ayacucho, pues constituye el eje de sus configuraciones y se refleja a través de sus contenidos al momento de dinamizar el conflicto discursivo. Mi variable independiente es el rol de la improvisación e imaginación. Como indicadores está la experiencia personal sobre actividades lúdicas, sobre responsabilidades con respecto a problemas individuales, con respecto a relaciones familiares, que contribuyen al conocimiento de una religión, que contribuyen a la formación de la identidad social. Como variable dependiente está la construcción de la música rap, como indicador el conflicto discursivo. El tipo de estudio es básico, el nivel descriptivo, el diseño observacional y el enfoque cualitativo. Para la variable independiente, el método que se optó fue la observación. Para la variable dependiente, el método simbólico. Como técnica, se obtuvo la entrevista semiestructurada y el análisis contextual. Como instrumentos, la guía de entrevista semiestructurada y la guía de análisis contextual. En mi trabajo contiene 2 unidades de estudio. El primero son jóvenes que practican música rap, para lo cual se acudió al colectivo Ratwari, cuya organizadora mencionó que existen 15 integrantes. Para delimitar esta población se atribuyeron las características autoras de las canciones seleccionadas y jóvenes con participación constante en las reuniones de freestyle. Logrando seleccionar a 9 jóvenes a quienes se les aplicó la guía de entrevista semiestructurada. Mi segunda unidad de análisis son los contenidos de las composiciones, para lo cual se logró grabar 20 videos de jóvenes que practican freestyle. Para lograr delimitarlos se aplicó el mismo criterio que para la primera unidad de análisis. Por ello, las características son, para poder seleccionarlos, improvisaciones que tuvieran la totalidad y parte de las letras musicales relacionadas con los indicadores propuestos en la investigación, logrando seleccionar 7 canciones distintas de las que se desprendieron las 7 canciones analizadas. Síntesis teórica.
Mi primer teórico fue Cornelius Castoriadis. Se plantea que los imaginarios son un conjunto de conocimientos conformado por tradiciones, costumbres, experiencias, es decir, todo lo que se encuentra en la mente del ser humano. Estos se materializan, entre ellos está el lenguaje debido a significados establecidos y las interpretaciones que salen de ellos. Para Castoriadis, los imaginarios se dividen en identitarios y no identitarios. Los identitarios son un conjunto de conocimientos heredados, es decir, todo lo aprendido en la sociedad, y los no identitarios son conocimientos nuevos que al ser aceptados e instituidos en la sociedad se vuelven conocimientos identitarios. Todo este conjunto de conocimientos que son los imaginarios son parte del magma. Mi tercer teórico fue Van Dyck. Él menciona que el discurso está formado por actos de habla, los cuales son un conjunto de oraciones ya sea escritas o habladas, que tienen una estructura. Estos se plasman en libros, anuncios publicitarios, diálogos, canciones. Asimismo, añade Van Dyck que este discurso debe ser coherente y debe construirse de acuerdo al contexto que se encuentra una persona. También Van Dyck señala que el discurso se divide en oraciones principales, que son actos de habla que ayudan a entender el objetivo principal del discurso, y oraciones secundarias, que son actos de habla que expresan cortesía o ayudan a comprender en qué contexto se produce un discurso. Mi tercer teórico fue Teodoro Adorno. Él plantea que la música se parece al lenguaje debido a que ambos tienen una estructura establecida por el hombre. En el caso de la música es melodía, armonía, ritmo. Este orden es subjetivo, por eso menciona que transmite el mensaje deseado por el autor. Asimismo, añade que la música es semejante a la voz humana porque ambos transmiten tristeza, alegría, suspenso. Para Adorno, la música no se limita, ya que a través del tiempo aparecen nuevos acordes y melodías, a lo cual lo denomina nueva música. Discusión de resultados. Para la discusión de resultados, cité a Sloan y Laud. Ellos estudian el significado heredado de vejez en la música popular de Brasil. En ella dio como resultado que estos discursos, en el imaginario de estos discursos, la vejez es llegar a una edad determinada y tener rasgos característicos. En mi trabajo también se halló la utilidad de los significados heredados. Esto debido a que ayuda a comprender el significado general del discurso. Así, por ejemplo, se encontró los significados heredados de fantasía y realidad. Teniendo en cuenta estos dos trabajos, se puede observar que la utilidad de los conceptos establecidos en la sociedad para la relación con el otro al crear el discurso es necesario, ya que ayuda a la interrelación social. También la tesis de Gutiérrez estudia el imaginario de inseguridad social en Ayacucho, específicamente en la ciudad, y en ella menciona dos elementos, el cual son rumores sobre sucesos noticiosos y las informaciones periodísticas. Estos rumores o estas informaciones que describen un hecho negativo generan una imagen negativa de las personas, específicamente de jóvenes que están inmiscuidos en algún problema delictivo. Asimismo, el trabajo de Chapur, discursos emanados por personas considerados indigentes en México, descubre que también utilizan el discurso como una forma de obtener alguna... menciona que el discurso especialmente... Perdón, me he confundido en esta parte. La parte Chocor encontró afectada la imagen de las personas no oriundas de España. Esto debido a las informaciones noticiosas, ya que brindan una perspectiva negativa de las personas extranjeras. Así, durante las batallas de rap, los jóvenes utilizan el rumor como una forma o una herramienta para agredir al contrincante. Esto para lograr una ventaja contra el oponente y así lograr ganar. Sin embargo, específicamente en este grupo se observó que los jóvenes inmersos en este tipo de recreación reconocen cuando la composición realmente describe a los participantes, es decir, cuando ese rumor realmente es verdadero, a cual lo denominan fulera, o cuando es falso. Caso contrario sucede con las personas que no se inmiscuyen o no tienen contacto con este grupo social, la cual al escuchar estos rumores sí pueden afectar la imagen de los competidores.
El trabajo de Becerra y González realiza un estudio a las canciones de salsa en el país de Colombia. En ella describe que estas narraciones demuestran el dolor de las personas, específicamente afrodescendientes, debido a la discriminación que atravesaron. Por otro lado, el estudio de Barajas, el cual estudia los discursos elaborados, teniendo específicamente lo que mencionaba hace un rato, de personas que son consideradas indigentes en México, los cuales muestran en sus discursos también el dolor que han atravesado. Sin embargo, ellos lo hacen con un objetivo, que es lograr las dádivas o alguna recompensa económica por parte de las personas. En el trabajo, en la construcción de la música rap, también se halló la exposición de temas personales, como es la depresión. Esto debido a no salirse del tema que el oponente está realizando. Ahora, específicamente en el freestyle, exponer un tema personal no garantiza obtener las emociones del público, ya que la emoción del público va a intervenir si es que gana o no la competencia, específicamente también del jurado. Si las palabras son emitidas, si estas palabras no logran emocionar a las personas, no va a ser considerado, ya que normalmente en este tipo de actividad lo que resalta es un humor agresivo. El trabajo estudiado por Spena a familias colombianas demuestra que el discurso emitido por los padres exterioriza la forma de pensar que tienen con respecto a la educación de sus hijos. Esto debido a que la forma como ellos piensan también está influenciado por la forma como ellos fueron tratados en la infancia. Esto lo demuestran o lo expresan a través de su discurso. Ahora, en el trabajo realizado, la idea para crear otros de los fragmentos musicales exteriorizó algunos de los sucesos acaecidos en la vida de los participantes, específicamente entre la relación entre madre e hijo. Esto lo exteriorizaron relacionando entre el soporte materno, lo cual observaron a través de las vestimentas y lo utilizaron en el discurso musical. Es así, mediante los términos de uso coloquial y frases con retóricas, que las letras revelan esta relación familiar debido a que, pero de forma inconsciente, es decir, los lazos familiares, la relación y la diferencia que sí existe entre el trato entre ambos participantes es revelado de forma inconsciente o fue revelado de forma inconsciente en el discurso musical. El artículo de Brignol muestra a la televisión como uno de los medios importantes a la hora de transmitir imaginarios, en este caso, imaginarios del país de Brasil. El estudio de Villar y Amaya resaltan el entorno social del individuo, esto debido a que es importante el entorno social a la hora de transmitir imaginarios. En el trabajo realizado, los términos usados para la construcción y comprensión del fragmento musical también se halló el conocimiento de la religión. Esto debido a que algunos de los participantes mencionaron que este conocimiento, estos imaginarios, fueron transmitidos por la televisión a través de ver películas. Y también debido al contexto social, por familiares, amigos o haber pertenecido a algún colegio denominado católico. Es así como el conocimiento sobre la religión fue usado solo como una herramienta en el momento de la competencia. Es decir, a pesar que estos imaginarios conocimientos fueron transmitidos, esto no significa que en la batalla de rap ellos expresen la postura que tienen con respecto a este tema, a pesar que las palabras que usen sean de ofensa o de burla contra el contrincante, utilizando este tipo de conocimiento. El estudio de Lozano explica cómo los diferentes signos implantados en las producciones audiovisuales logran ser identificados y considerados propios por los colombianos. Es decir, por ejemplo, el color de las banderas, la música característica de Colombia. Todo esto es transmitido a través de producciones audiovisuales, lo cual las personas de Colombia logran reconocerlo y apropiarse de ellos, mencionando que es parte de la nación a cual pertenecen y por lo tanto de aquel grupo social. Compartir características con un grupo por las acciones realizadas anteriormente o en la actualidad permitió a los jóvenes idear oraciones que contienen una forma de identificación con un determinado grupo social. Así se halló que en los determinados discursos se halló esta identificación con un grupo social, o con un grupo de poetas, o incluso el mismo nombre, identificarse con su mismo apelativo, significa ser parte de ese grupo social. O si no, también
el pertenecer a cierto colegio o ser alumno de cierto colegio. En consecuencia, se percibe la incorporación de un lenguaje violento en el cual los participantes construyen o reconstruyen identidades, estereotipos a través del uso de apelativos, metáforas y recursos de humor negro. Conclusiones. La construcción del discurso musical en la competencia de freestyle se caracteriza por la organización de un discurso violento que recorre los límites de lo simbólico y psicológico. Se improvisan frases, oraciones y palabras considerando el discurso del contrincante durante el duelo. Sin embargo, para generar las frases con un contenido agresivo hacia el concursante o expresar palabras de autoexaltación, es importante los saberes aprendidos en el interior de la sociedad, ya que de ella el participante extrae los conocimientos necesarios a fin de imaginar una respuesta, las cuales son emitidas en su mayoría con términos sencillos. Las experiencias personales de los competidores fueron de utilidad al momento de formar algunas de las oraciones o párrafos de los fragmentos seleccionados. Esto debido a que otra parte de los textos escogidos fueron compuestos basándose en rumores, observaciones a otros individuos u ofensas inventadas en aquel momento. Por otra parte, los jóvenes tienen una idea general de los temas tratados durante las improvisaciones. Sin embargo, existe una diferencia al momento de buscar la interpretación ofrecida a otras palabras u oraciones específicas. Así, se encontró que las ideas formadas en la mente de los entrevistados difieren del mensaje enviado por el autor del fragmento musical, o en algunos casos solo es entendida de forma semejante por algunos. No se hallaron imaginarios característicos de la ciudad de Ayacucho, porque las ideas que contribuyeron a formar el discurso proceden de las vivencias de los jóvenes, las cuales son semejantes a experiencias distantes de la realidad local y de espacios sociales dominantes, principalmente de la capital del país, que bien podrían haberse extendido a través de los medios de comunicación. Así pues, concluyo mi exposición con esta última diapositiva. Muchas gracias. Ok, disculpen. Sí, decíamos que se ha cumplido con esta fase de la exposición de la tesis por parte de Karen en un tiempo menor al que se ha señalado. Eso es absolutamente válido. Sin embargo, vamos a cumplir en esta segunda fase con las preguntas que hará el jurado y corresponde la defensa de la tesis. Las preguntas apuntan básicamente a, seguramente, observar algunos aspectos de fondo, aspectos metodológicos u otras circunstancias que se han advertido en la sustentación, y lo que corresponde a la tesista es defender su tesis, seguramente a partir de los argumentos con los que cuenta. Vamos a invitar en primera instancia al licenciado Rafael Martín Naveros Castro, para que pueda tomar la palabra y hacer uso de ella con la finalidad de hacer las preguntas, comentarios o inquietudes que existan sobre la tesis. Adelante, profesor Naveros. Muchas gracias, señor decano. Tengan nuevamente muy buenos días, miembros del jurado, señorita sustentante y jóvenes presentes en este evento académico. En realidad, siempre es una complacencia escuchar un trabajo de investigación, porque es un aporte para nuestra escuela, para la universidad. Todo trabajo de investigación sabemos que demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo, y en ese sentido quisiera hacer un reconocimiento a la señorita sustentante por presentarnos este trabajo de investigación. En realidad, me ha tomado tiempito leer el trabajo, es bastante amplio, tiene cosas muy importantes, de mucho aporte para nuestra escuela sobre este tipo de estudio, ¿no? En ese sentido, reconocer ese esfuerzo que ha hecho la sustentante al presentarnos este trabajo. Quisiera de repente que nos pueda precisar algunos aspectos. El tema, por ejemplo, usted menciona que ha trabajado este tema con unos jóvenes, ¿no? Que creo que pertenecen a un determinado colectivo Wari, que practican este tipo de actividad, este tipo de música en su actividad cotidiana. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre este grupo, quiénes lo conforman, sus características de este grupo, ¿no? ¿Cuáles son sus aspectos de su contexto, en dónde practican esta música, cómo lo hacen,
esos aspectos, si nos podrías comentar un poquito más sobre ello. Estos jóvenes normalmente se reunían antes de la pandemia en el Parque Alameda. Normalmente se reúnen los sábados a las 4 de la tarde. Está conformado por jóvenes estudiantes, jóvenes también así universitarios o que tienen alguna carrera técnica como es de nutrición. Asimismo, estos jóvenes, o si no también estudian gastronomía. Asimismo, estos jóvenes, a lo que iba conversando con ellos, tienen la idea de expandir esta música en la ciudad de Ayacucho. Es por ello que no solo se reúnen en lo que es el Parque María, en el Parque Alameda, sino también buscan otros espacios dentro de la ciudad, o sino también en tiendas que los promueven, como la tienda Urban Pacha. Al mismo tiempo, estos jóvenes lo que plantean o lo que desean es crear una imagen de ellos, pero que no sea negativa, porque ellos mismos reconocen que las personas, cuando les observan practicar este tipo de actividad, tienen una imagen negativa de ellos, pero ellos lo que quieren es ir contra esa imagen y por lo tanto también se han puesto algunas reglas, como es el no tratar por ejemplo, en las composiciones musicales, no tratar de ir contra familiares, específicamente contra sus progenitores, aunque he observado que algunas veces estas reglas no son cumplidas, ¿no? Más que nada porque en las batallas de rap también las emociones fluyen. Sí, Karen, ¿y has podido identificar algunos grupos similares a esto en otros lugares de Ayacucho, por lo menos en estos 5 distritos, ¿no? De urbanos, en San Juan, en Nazarenas, en Mariscal Cáceres, ¿no? En Ayacucho mismo? ¿Has podido identificar algunos otros grupos más que practican este tipo de música? ¿O solamente son muy pocos y son algunos nada más los que has podido identificar? No, justo en el desarrollo de la investigación me topé con diferentes grupos, pero los grupos están divididos entre personas que practican freestyle como personas que se dedican a esta música, pero que escriben. Pero es otro grupo de jóvenes. Los que practican freestyle específicamente son los mismos jóvenes que se reúnen en diferentes lugares. En los distritos también ellos se reúnen porque como los distritos son cercanos, ellos acuden a esas reuniones. He podido ir a otras diferentes, por ejemplo, en el Parque Maravillas también pude acudir a las reuniones y encontré a las mismas personas específicamente que participan en estas batallas de freestyle. Sí, Karen, te hacía esta pregunta por lo siguiente, ¿no? Como el tipo de estudio que tú has iniciado, has trabajado, es del enfoque cualitativo, ¿no? Es importante conocer las características que tienen estos grupos, ¿no? Para poder, a partir de ello, pues, sacar nuestras conclusiones y nuestros hallazgos de nuestra investigación, ¿no? Entonces, cuando usted ha trabajado, por ejemplo, en este grupo, si había otro grupo, si en Ayacucho tienen las mismas características, por lo menos nos permite todavía hacer un aspecto de extrapolar de repente nuestros resultados de nuestra investigación, si es que mantienen características similares y podríamos llegar a un nivel de poder hablar ya a nivel de de estos 5 distritos, ¿no? En todo caso, si no hay muchos otros grupos, estaríamos hablando básicamente de este grupo en particular, ¿no? En función al tipo de estudio que ha realizado. Un aspecto importante también que me ha llamado la atención en su estudio es lo siguiente, es sobre los contenidos de los mensajes que ellos desean transmitir. Usted ha hecho un análisis que, por cierto, bastante extenso, bastante amplio, bastante detallado, del contenido de los mensajes que se transmiten en las letras de estas canciones. Y lo que me parecía interesante era lo siguiente, no sé si me podría ayudar a entender, a dar una explicación, ¿no? A lo siguiente. Cuando usted preguntaba, por ejemplo, a los que practicaban estas músicas sobre un determinado extracto de las letras que contenían, los entrevistados le daban una determinada respuesta y que no coincidía, por ejemplo, con el análisis que usted había hecho, ¿no? Se le daban otras interpretaciones. Igual, ¿no? Le preguntaba sobre ese mismo extracto a otro miembro que practica también la música, también hacía otro tipo de interpretación sobre el
mensaje que ellos mismos construían, ¿no? ¿A qué cree que se deba eso? O sea, ¿por qué no había una interpretación, ¿no?, igual en los mensajes que se transmitían, ¿no? ¿O es que de repente la construcción que hacían de los mensajes, ¿no?, que tiene que tener ciertas características en este tipo de danza, de música, ¿no? Uno es, por ejemplo, las rimas, ¿no? Se han limitado solamente a que las palabras rimen unas y las otras y no han prestado mucha atención en el contenido que querían transmitir, ¿no? No sé si nos podrías un poco precisar ese aspecto según tus hallazgos, ¿no?, que has podido realizar. La pregunta que usted me menciona va ligada con la teoría que he realizado, que es acerca de los imaginarios. Esta teoría especifica que existen los conocimientos identitarios y que son conocimientos heredados. Estos conocimientos heredados ayudan a entender el contenido general del discurso. Es por ello que ellos podían comprender cuando un discurso hablaba acerca de un juego virtual, cuando hablaba acerca de un tema que era demasiado personal, o cuando hablaba acerca de las relaciones familiares. Ahora, la teoría de los imaginarios menciona que es necesario los significados establecidos para poder realizar una interrelación con las personas. Pero eso no significa que no pueda existir otras interpretaciones, producto de las experiencias de estas personas, o de los conocimientos, de las observaciones. Esto es lo que sobresale cuando realizo el análisis de frases o palabras específicas. Ellos pueden comprender el significado heredado el significado general del discurso, pero en las interpretaciones específicas interviene ya las observaciones que ellos han realizado, los rumores que han escuchado, o depende de sus propias experiencias. Es por ello que se encuentran diferentes interpretaciones. Muy bien. Sí, otro aspecto también que quería preguntarte, Karen, ya entrando al aspecto metodológico, ¿no? Dentro de tu trabajo has planteado dos tipos de variables, una variable independiente y una variable dependiente. Este tipo de variables obedece a una relación básicamente causal, ¿no?, de que una influye en la otra y una afecta a la otra, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito cómo has podido establecer esta relación de causalidad en tu investigación entre estas dos variables que has mencionado? Justo su pregunta me parece muy interesante, profesor, porque es una parte en la que he estado también cuestionándome, pero las variables que he establecido son relacionales, no es causales. En el libro de Taipei, que trata acerca de también investigación metodológica, menciona que las variables, específicamente las hipótesis descriptivas que tienen una o más variables, un cambio en la variable independiente también hace un cambio proporcional a la variable dependiente, pero esta relación no es de causalidad, sino en este caso es de asociación, debido a que mis variables son relacionales. Por ejemplo, el imaginario va a intervenir en el contenido del discurso, pero el discurso en sí tiene también otros factores, como menciona Van Dyck, que es el contexto, los actos de habla, e incluso los gestos de la persona. Por ello, no es causal. Sí, en realidad los estudios de tipo de variables independientes, sí, en la mayoría de los casos obedece a una relación causa y efecto, ¿no? Hay investigaciones de tipo correlacionales en las cuales pues no se establece esta relación causa y efecto, sino una relación de asociación, como usted menciona. En este caso ya no interesa el orden de las variables, cuál va primero y cuál va segundo, porque lo que interesa es saber la relación que existe entre dos variables, nada más, ¿no? Entonces, eso sí es un estudio correlacional, como usted ha mencionado. Y otro aspecto también, como usted ha mencionado, que su trabajo es de tipo descriptivo, ¿no? Y obedece, porque ha hecho una descripción muy interesante de todo este fenómeno social, se podría llamar, ¿no? De cómo se construye estas músicas a través de la imaginación y la improvisación. ¿Sí? Lo ha descrito desde muchos aspectos, desde su misma práctica. Entonces el estudio es más, tiene una característica más descriptiva, como
mencionado, ¿no? Otro aspecto más también referido a este tema es el método que usted ha utilizado. Nos ha mencionado que para la primera variable en este caso, para la variable de los imaginarios, de la utilización, ¿no?, de otras características, ha utilizado el método observacional. ¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste ese método observacional y cuál ha sido el instrumento que ha utilizado para poder desarrollar ese aspecto, ¿no?, de esta primera variable? Bien, el método observacional, según Álvarez, en su artículo acerca de investigaciones cualitativas, menciona que ayuda a recaudar la información a través de los diversos sentidos de las personas. Esto no se limita solo a lo visual. Para poder recaudar, ya está a través de un proceso planificado. Esto fue lo que apliqué para recaudar la información en mi investigación. El procedimiento planificado que realicé fue primero poder contactarme con este grupo de jóvenes, poder escuchar sus letras musicales para saber específicamente qué es lo que tratan en ellos, luego grabar sus composiciones para obtener un contenido mucho más rico y amplio, y también para captar a la mayor cantidad de jóvenes que practican en este estilo musical. Luego de eso, después de la transcripción de sus canciones, pasé a aplicar el instrumento que es la entrevista semiestructurada, esto a fin de poder observar y conocer cuáles son los imaginarios que ellos desprendían de estas canciones desde su propia perspectiva de los propios compositores. Muy bien, Karen, muchas gracias. Gracias, señor decano. Eso sería todo con mi participación. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Naveros, por las preguntas y las inquietudes que ha señalado. Seguidamente invitamos a la maestra Mariela Yantoy Barbosa, también para que pueda hacer uso de la palabra, señalar sus inquietudes o las preguntas que estime necesarias. Adelante, profesora Mariela. Buen día, señor decano. Buen día, señores jurados. Buen día a Karen y a todos los que están acompañándonos. En primer lugar, agradecer el espacio, y en segundo lugar, reconocer y felicitar a Karen. Es un trabajo bastante amplio, bien explicado. Para nosotros es un orgullo, porque eso va a ser un aporte, es un tema nuevo en sí, y con la aplicación de 2 métodos en sí durante la investigación. Quisiera partir por la siguiente consulta, y es que bajo esa definición teórica que tú has construido de que todo individuo construye un sentido a todo objeto, a toda experiencia, a todo conocimiento que él va adquiriendo y que luego lo difunde, me gustaría que nos puedas explicar cuál sería el valor teórico de la improvisación para hacer un discurso musical, ¿no?, que aparentemente es sencillo, pero tiene toda una explicación teórica. Profesora, disculpa, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿no se me escucha? No, para poder entenderle mejor Ok. la pregunta. Necesito que nos puedas explicar cuál sería el valor teórico de tu investigación en el marco de qué significa la improvisación para lograr un discurso musical. ¿Cuál es la fundamentación teórica acá? Bien, la fundamentación teórica sería específicamente que es a través de estos discursos que los jóvenes pueden expresar o se puede dar a conocer el contexto social en el cual estos jóvenes están inmiscuidos, y de esta forma, a través de los imaginarios que ellos exponen, dando a conocer una realidad social, específicamente de este grupo de jóvenes. Eso sería, profesora. Aparentemente, cuando uno habla de imaginación, de improvisación, para armar un discurso musical, que es el rap, parece muy sencillo, muy cotidiano, pero tú le has dado un valor teórico en base a 2 planteamientos teóricos. A eso me refiero, Karen.
Valor teórico sería cómo a través de estas improvisaciones los jóvenes logran armar estos discursos, pero como menciona la teoría de Van Dijk, los discursos para que tengan coherencia deben estar de acuerdo al contexto y deben tener una estructura. Estos discursos que realizan los jóvenes sí son coherentes porque se guían de las palabras emitidas del oponente. Si estas no son concordantes o no están de acuerdo con las palabras que menciona el oponente, simplemente las personas que están participando encuentran confuso este discurso o simplemente, como uno de los jóvenes me mencionaba, piensan que es un discurso ya escrito y no es improvisado. En la parte de imaginarios me parece muy interesante cómo los jóvenes, en su mayoría de forma inconsciente, dan a conocer todo lo que ellos han aprendido. Por ejemplo, en lo que se refiere a los juegos virtuales, en los discursos que ellos, en el discurso que ellos construyeron, dieron a conocer cómo ellos observaban a otros jóvenes, cómo ellos también estuvieron inmiscuidos, pero en juegos similares, o cómo, y asimismo la interpretación que ellos mismos daban hacia ese tipo de actividad, lo cual se es exteriorizado a través del discurso. Muy bien, gracias. Lo segundo es que durante tu exposición se menciona que has desarrollado tu investigación utilizando dos métodos, la observación y lo simbólico. ¿Nos podrías de alguna manera explicar cómo fue tu experiencia y si es que estos dos métodos te han logrado satisfacer durante la discusión, ¿no?, y las conclusiones respectivas al culminar tu investigación? Sí, el método de la observación fue necesario para poder conocer cuáles son esos imaginarios que los jóvenes desprenden en el discurso. Ahora, esto mediante la entrevista fue necesario para poder continuar con el método simbólico, el cual menciona que es a través de que el estudio, las investigaciones o la información recaudada se estudia a través de la perspectiva de la persona, pero teniendo en cuenta la comunicación, ya que es a través de la interacción con otras personas que el individuo aprende a sí mismo, pero asimismo el individuo en esa comunicación no se desliga del contexto social en el que pertenece. Es por ello que me pareció interesante estos dos métodos. Específicamente en el método simbólico se continuó con la técnica de contextual. Ligar esta técnica con este método fue necesario porque a través del método de la técnica contextual pude recaudar o se pudo socializar la información requerida con otros contextos sociales fuera de Ayacucho, con otras realidades sociales. Y cuando tú has planteado y has planificado tu proyecto de investigación, tú tenías un problema planteado como problema general, ¿no? Y también te has planteado una hipótesis, ¿no?, donde finalmente concluyes de que la improvisación y la imaginación son los ejes centrales que construyen todo su discurso, ¿cierto? ¿Se ha logrado comprobar esta hipótesis? ¿Has tenido alguna dificultad, por ejemplo, en el uso de los instrumentos o precisar mejor en algunos casos? ¿Podrías compartir esa experiencia también, por favor? Sí, justamente se logró, la hipótesis ayuda a comprobar la teoría, y esto se pudo comprobar en la conclusión de los resultados, que es que, como mencionaba, que a través de los discursos emitidos se logra conocer, o los jóvenes logran exteriorizar sus imaginarios. Para poder lograr este resultado, al inicio sí tuve algunas dificultades, pues al escuchar las músicas y las composiciones de estos jóvenes,
pues no solo hablan de los indicadores propuestos, hablan de otros temas, y lograr delimitarlo al inicio fue muy complicado para mí, pero ya al tener los indicadores propuestos, se pudo realizar, se pudo seleccionar las canciones, específicamente los fragmentos, y con ellos se pudo realizar las entrevistas, lo cual al inicio también se me fue muy complicado realizarlo, pero al inicio lo apliqué solo con uno de los jóvenes para saber si es que realmente me estaba dando el resultado requerido. Y se hizo luego, bueno, hice luego algunas modificaciones en las preguntas para poder lograr la información que necesitaba en mi trabajo. Y finalmente, ¿no? Luego de ya haber concluido esta investigación muy interesante, muy innovador y bien explicado teóricamente, ¿cuáles serían los aportes de tu trabajo de investigación, ¿no? Ya que estamos en la presencia de muchos estudiantes y egresados durante esta sustentación? ¿Cuál sería el aporte para la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, ¿no? El valor de tu trabajo. Mi trabajo sería, el aporte sería la importancia de la comunicación y la relación social. Esto debido a que se puede observar a través de la comunicación cómo el entorno social del individuo, dando a conocer diferentes problemas o circunstancias, esto a través de la comunicación y la interrelación con otras personas, dando esto debido a que la comunicación da a reducir este tipo de más que nada la realidad social y específicamente de este grupo, cómo ellos ven desde su perspectiva este tipo de actividad, cómo ellos se interrelaciones, cuáles son las reglas que ellos tienen dentro de este grupo a través de la comunicación y en este caso de la construcción de sus letras musicales. Muy bien, gracias Karen, felicitaciones de nuevo. Eso sería todo, señor decano, muchas gracias. Gracias, profesora Mariela. Finalmente, profesora Yanibel Hurtado, para que haga uso de la palabra. Adelante, por favor. Casi ya buenas tardes con los miembros del jurado. Buenas tardes también, el saludo cordial para la sustentante. Es una nueva experiencia la que vivimos. Y bueno, en esta ocasión somos parte de los jurados y, bueno, agradecida también con la facultad. A ver, en la parte metodológica, Karen, has indicado que tu investigación es una investigación básica. Me gustaría conocer, ¿no?, el por qué consideraste que es una investigación básica o es una investigación aplicada, para empezar, Karen. Es una investigación básica porque mediante esta investigación más que nada doy a conocer los hechos tal y como los he observado. Esto a través de la teoría propuesta. Aporta al conocimiento, ¿no?, a través de los diferentes métodos y instrumentos tratados. Y la investigación aplicada, Karen, ¿por qué no una investigación aplicada? Esto debido a que mi investigación más que nada se basó en la observación y no en la experimentación del objeto de estudio, ¿no? Cuando hablamos de una investigación básica, utilizamos en todo caso un conjunto de aseveraciones, ya sean teóricas, para construir teorías. Si el objetivo en este caso de tu investigación ha sido construir una teoría, ¿no?, tendríamos que decir qué teoría hemos construido, porque esa es la investigación básica. La investigación aplicada utilizamos las teorías que ya existen para describir, ¿no?, entender los fenómenos de alguna manera. Ahora, con respecto a la música, ¿no?, como elementos principales la imaginación, la improvisación, ¿no?, en la construcción de la música. ¿Nos podrías comentar brevemente quizá un extracto de una de estas músicas que hayamos podido obtener, alguna significativa para ti? Uno de los extractos de la música que analicé, por ejemplo, menciona acerca o da a conocer acerca de
bueno, mediante la improvisación de un acontecimiento íntimo que le sucedió a uno de los jóvenes, que es la depresión. Él mencionó durante la entrevista que este acontecimiento le había pasado por haber, bueno, realizado una actividad, una actitud que le provocó que fuera retirado de un centro de estudios. Esto le causó un problema familiar e hizo que él cayera en la depresión. Esto fue exteriorizado en el discurso conflictivo a fin de que no se desligara del competidor. Ahora, al preguntar a los demás jóvenes qué es lo que entendían acerca de aquella frase, él especifica que él dice en el discurso: he vivido años en depresión, pero el poeta con eso genera toda su canción. Específicamente esa oración, pedí la interpretación de los jóvenes y algunos me comentaron que era no que él sí había sufrido depresión, pero que era por un problema amoroso. Otros me comentaron que solo fue un instrumento como parte de la improvisación para no quedarse en silencio, y de esa forma obtuve diferentes respuestas. Lo que me pareció interesante, pues estas diferentes respuestas o perspectivas se repetían en cada fragmento musical. ¿Qué fragmento, Karen, la pregunta era esa, algún fragmento que recuerdes que te haya parecido significativa y que te muestre, ¿no?, lo que dices, imaginación, creatividad? Ese es el fragmento 3 de mi investigación. Es el fragmento 3 en el cual el joven, a través de esta experiencia, dio a conocer dio a conocer esta parte íntima durante la improvisación. A través de las palabras, el poeta genera que vive años en depresión, pero el poeta con eso genera toda su canción. Bien, Karen, ya para terminar esta última interrogante, ¿qué nueva propuesta de investigación se desprende a partir de tu trabajo? Podría desprenderse en las canciones de freestyle. Existen canciones compuestas y improvisadas. En las improvisadas existen las que se dan en batallas de freestyle y las que se dan en un contexto amical. Podría investigarse específicamente el que se da en un contexto amical, porque es ahí donde los jóvenes también tratan sobre otros temas, como es temas políticos o de reflexión, o acerca también podría ser de sus propias vidas. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, señor decano. Eso sería todo. Okay, muchas gracias, colegas, miembros del jurado. Agradecerles por los comentarios y las preguntas. Esta vez hablo ya no como presidente de este jurado, sino como asesor de la tesis elaborada por Karen Vilcamichi. En realidad me siento bastante satisfecho del esfuerzo que ha realizado. Es un trabajo que va más allá del tiempo que ha demandado su elaboración. Tiene que ver mucho con el esfuerzo que le ha puesto Karen. Es algo bastante significativo ver el empeño que le pone a algo que quiere, evidentemente, no solo ser perfeccionado, sino que le sirva como experiencia académica y también que ella misma la entienda. O sea, no es solo el hacerlo, el cumplir ciertos pasos, formar parte de una suerte de mecánica en la labor investigativa, sino hacerlo de la manera más conscientemente posible, para poder saber lo que uno está presentando, saber lo que uno está realizando y saber el aporte que uno puede brindar. Por ese lado, creo que hay un mérito especial que creo le corresponde a Karen. Son más de 200 páginas, si no me equivoco. Es una de las tesis más voluminosas, junto a la de otro joven que va a presentar también dentro de poco. En lo personal, reitero, esa es mi satisfacción por el trabajo de Karen. Yo quisiera hacer solo dos precisiones que me parecen muy bien y oportunas en una circunstancia como esta, relacionada con la parte teórica. Si bien Karen ha trabajado con dos importantes teóricos que no forman parte de la misma línea o enfoque, el caso de Castoriadis y de Van Dijk, creo que ha encontrado la manera de unir esas miradas, ¿no? Ese es un mérito, por cierto,
La profesora Mariela sugería dónde está el soporte teórico, la parte teórica que sostiene un concepto como la improvisación. Esa es una pregunta muy válida, pero también hay que entender que la construcción del objeto de estudio ha implicado establecer una suerte de jerarquía en las categorías de estudio. Y una categoría de estudio no ha sido considerada, en este caso, la improvisación, porque simplemente pues no se considera una categoría de estudio. A lo mejor dentro de la perspectiva psicológica, me refiero a objetos de estudio vinculados a la psicología, este concepto pueda tener mayor fuerza, pero en este caso no. En este caso lo entiende básicamente como algo espontáneo, y no requería mayor esfuerzo teórico para referirse a lo espontáneo, no a lo que de momento viene, acompañado con un concepto sí muy fuerte que tiene que ver con la imaginación. Es una especie de aditivo que se relaciona a la imaginación, ¿no? A esa imaginería, a ese mundo de significados. El profesor Rafael Naveros ha advertido muy bien esto, ¿no? En el sentido de que hay diferentes interpretaciones y nunca esas interpretaciones van a ser las mismas. Pueden acercarse, y es más, pueden seguir multiplicándose, porque el mundo de lo simbólico es eso, ¿no? Es ese mundo inconmensurable de elementos simbólicos, valga la redundancia, que forman parte de nuestro mundo imaginario, ¿no? No hay manera, podemos acercarnos en las interpretaciones, es más, son estas experiencias que rodean a las personas, son esos contextos, son esas circunstancias, que a veces hacen que un elemento que puede formar parte de nuestras ideas termine gozando de una interpretación diferente. Por ejemplo, entre una persona adulta y una persona joven, no entienden de la misma manera un elemento humorístico, por ejemplo, para decirlo de alguna manera. Dos generaciones miran un elemento humorístico de manera distinta. A lo mejor para el joven no es gracioso, por decirlo de alguna manera, una figura o un elemento que puede ser humorístico para una persona de cierta edad o mayor de edad. Entonces, ese proceso intersubjetivo que se advierte entre en este caso, entre el músico, entre el que baila o practica el rap, y también en el que compone esa música, más la subjetividad del investigador, que es el observador en este caso, tenemos ahí hasta 4 o 5 fuentes de interpretación, ¿no? Entonces, la riqueza prácticamente del trabajo está en eso, ¿no? En sumergirse en este mundo de intersubjetividades que hace que una adecuada dosificación de la información recolectada termine pues proponiendo un conocimiento interesante y nuevo. Ahora, es en efecto una investigación básica, no necesariamente la idea de una investigación básica apunta a construir nueva teoría. En este caso lo que está haciendo Karen es probar una teoría, ponerla a prueba, ver qué tan fuerte es la teoría de Castoriadis, y hasta ahora no hemos encontrado en más de 100 años otras teorías que erosionen o que simplemente reemplacen esta teoría. Es cierto que en algún momento va a ocurrir eso, tiene que ocurrir eso, debe surgir nueva teoría, porque esa es la virtud de las teorías, que no pueden quedarse eternamente, tienen que ser en algún momento reemplazadas por otra, si no deja de ser teoría, ¿no? La particularidad de una teoría es esa, ¿no? Que en algún momento pierden fuerza, entran a lo que Thomas Kuhn llamaba un proceso de anomalías, ¿no? Y son reemplazadas por otras que ayudan a entender mejor, a resolver nuevos problemas. Ahí es cuando se produce la llamada revolución científica, ¿no? Donde un nuevo paradigma, un nuevo modelo se impone. Mientras tanto, la teoría, como hasta ahora lo ha demostrado Karen, sigue siendo fuerte. Esa teoría respecto a los imaginarios. Y la teoría estructuralista, evidentemente bajo el enfoque estructuralista de Van Dijk, también sigue siendo, a pesar de la pérdida de fuerza que tenía el estructuralismo en estos tiempos, sigue teniendo vigencia, ¿no? Es más,
muchos elementos de la comunicación están siendo explicados desde la perspectiva de Van Dijk, no solamente para el tema del discurso, sino para el propio periodismo, que no necesariamente es una configuración discursiva, también es un elemento de poder, un instrumento de poder. Entonces, por ese lado, creo que hay algunos aportes que muy bien lo han sabido reconocer los señores miembros del jurado, que en la condición de asesor, en este caso, voy a advertir como muy pertinentes y saludar el esfuerzo tanto de la tesista como del jurado, que ha advertido algunas cosas que pueden ser relevantes en todo este trabajo. ¿Sí? Ahora paso a mi rol de presidente del jurado para dar por terminada esta sustentación. Voy a pedir no solamente a la sustentante, a Karen, sino también a todos los miembros o asistentes, excepto los miembros del jurado, a los asistentes a que puedan abandonar unos minutos la sala, por favor, para que el jurado haga su deliberación y pueda hacer la calificación pertinente sobre la tesis sustentada esta mañana. Por favor, les pido que abandonen unos minutos y luego, si desean, se reincorporen para saber el resultado de la calificación que hará el jurado. Bien, Karen, mientras los jóvenes que han deseado participar como, no sé, viendo un poco la sustentación, actuando como auditorio, en este caso se reincorporan, vamos a ir cumpliendo con el protocolo. El jurado se ha reunido y, como ya te había adelantado, me siento muy complacido del trabajo que has realizado, más allá de la calificación que hayas obtenido. En realidad es un buen esfuerzo, muy buen esfuerzo, te felicito, y creo que esto también va para la familia, para quienes han acompañado tu desempeño académico durante 5 años, durante la elaboración de tu tesis, de tus trabajos en general, y esta fase final de la sustentación. Tengo la grata oportunidad de señalarte que el jurado ha calificado de manera muy satisfactoria tu sustentación. Antes de darle el uso de la palabra nuevamente a los profesores que seguramente como profesores tuyos te han acompañado en este largo camino en la academia, voy a pedir al señor secretario docente que dé lectura del acta correspondiente sobre el resultado de tu sustentación. Adelante, profesor Jorge León. Muchas gracias, señor decano. Vamos a dar lectura al acta de sustentación. Imaginación e improvisación en la construcción de la música rap en Ayacucho 2019 para optar el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación de la bachiller Karen Diana Vilcamichi Yupanqui. En la ciudad de Ayacucho, siendo las 11:05 de la mañana del día martes 27 de octubre de 2020, se reúnen en la sala de reunión del Google Meet el doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, presidente y asesor, los docentes miembros del jurado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, licenciado Rafael Martín Naveros Castro, maestra Mariela Marisol y Antoy Barbosa, licenciada Yanibel Hurtado Vargas y el secretario docente, licenciado Rafael Giovanni Jorge León, encargados de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis, Imaginación e improvisación en la construcción de la música rap en Ayacucho 2019, con la cual pretende optar el título profesional de licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita al secretario docente para que dé lectura a la resolución de canal número 183-2020, de acuerdo al reglamento de grados y títulos del currículo de estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que la bachiller inicie con la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin. La bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada, de acuerdo a los capítulos establecidos. Concluida la exposición, el presidente del jurado invita a los demás miembros para la ronda de preguntas, iniciando el licenciado Martín Naveros Castro y luego la maestra Mariela Marisol Yantoy Barbosa y la licenciada Yanibel Hurtado Vargas. El asesor doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui puntualiza algunos aspectos vinculados a la investigación científica. El presidente del jurado, luego de la defensa de la tesis por parte de la sustentante, da por finalizada la sustentación y solicita que abandone la sala de reuniones del Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente. El secretario docente recepciona vía correo electrónico las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico de acuerdo al siguiente detalle. Aprobado por unanimidad, los miembros del jurado acuerdan que la sustentante absuelva las observaciones para que presente la versión final de su investigación y el Consejo de Facultad puede emitir la resolución respectiva para que pueda optar el título profesional correspondiente. El presidente del jurado informa a la sustentante el resultado de la calificación y le hace llegar las felicitaciones que corresponden. El acto académico concluye a las 12:25 de la tarde firmando en señal de conformidad el presidente del jurado y el secretario docente. Bien, muchas gracias, profesor Jorge León. Ese es el resultado, Karen. Felicitarte una vez más por el resultado que has obtenido luego de esta sustentación de la defensa de tu tesis. Y no sé si puedes activar tu cámara, por favor.